Claro. Vamos entrando en un tema que por supuesto es ineludible, que es algunas de las cosas que planteás en la hegemonía imposible, que es de 2022, con lo cual por supuesto que pueden haber márgenes para actualizar algunas de las ideas que ahí se plantean. El libro de Fernando, que básicamente va desde el 2001 hasta el gobierno de Alberto Fernández, y me parece muy sintomático que el último capítulo, o en realidad apartado, no capítulo, se llama Las Viñas de la Ira. Y vos estabas hablando recién sobre, bueno, siempre que podamos discutir con un núcleo racional, entonces, ¿por qué no hacerlo? También es cierto que, digamos, un acercamiento que diga porque tal o cual en el pasado hizo tal cosa o no la hizo, es un acercamiento que es un acercamiento bastante religioso a la cuestión, no tan político, con lo cual la innovación es en ese sentido algo valiente y necesario. Pero me interesa que vos nos puedas decir cómo ves este fenómeno que hoy estamos viendo, mencionado por muchas personas que se dedican a estudiar la opinión pública, de el gran factor que está teniendo la emocionalidad en política y cómo lo ven desde tu espacio de reflexión político y teórico. Sí, eh, durante estos 6 meses, ya vamos casi 6 meses del gobierno de Milei, yo lo pensé y mucha gente me preguntó, bueno, pero no se rompió un poco tu tesis de la hegemonía imposible, porque la hegemonía imposible, la idea es que había en los grandes proyectos que buscaban ser hegemónicos en la Argentina, porque podríamos sintetizar en como un neoliberalismo bastante duro, que Macri, sobre todo el último Macri fue la expresión, y un estatismo cada vez más light, que se expresó en el último gobierno del Frente de Todos, pero que viene de, eso es lo que pasa en los últimos 12 años por lo menos. Tenía la capacidad para vetar el proyecto del otro, pero no la fuerza para imponer el propio. La idea que viene de Portantiero, Juan Carlos Portantiero, que escribió para el periodo 55-73, como el periodo clásico de empate hegemónico. Y ahora Milei está haciendo lo que quiere, le dicen, ¿viste? Entonces no es que se rompió, porque la gente votó un proyecto neoliberal radical y el tipo está imponiendo lo que quiere. Y ahora yo creo que a los 6 meses nos deberíamos preguntar, ¿está imponiendo lo que quiere? Ya tiene un montón de cambios de gabinete, la ley bases es como esperando a Godot, digamos, ¿no? Ni siquiera el dictamen tenía por estos días, no sé si lo va a tener o no. Se la desplumaron mucho. Eso quiere decir que no esté aplicando un ajuste, que está aplicando la licuadora, es evidente, lo estamos viviendo y sufriendo todos, pero me parece que está cayendo un poco en el país, que tiene esas contradicciones, ¿no? Bueno, ahora cambió el gabinete y lo puso al hombre más político que tenía, de casta de las castas, que es Guillermo Francos, que es el que trató de negociar con todas las castas. Entonces me parece que ahí hay una cuestión estructural que le está poniendo un límite. Por otro lado, vinculado a esto, hay el libro de Pablo Stefanoni, que es La rebeldía se volvió derecha, el libro es mucho más interesante que las lecturas que se hacen del título, porque primero que el título se lo plantea en forma de pregunta, digamos, ¿no? No es que dice la rebeldía se volvió de derecha, y adentro discute muchas cuestiones. De hecho, yo lo entrevisté en nuestro programa de radio, pero yo creo que la diferencia que hay con el 2001 es justamente la falta de acción colectiva, en el cual la sociedad verdaderamente estalló, y estalló para afuera, estallamos para afuera, y actuamos colectivamente. Y ahora, si hubo un éxito político, sobre todo el peronismo para mí, es en haber contenido esas expresiones de movilización que pueden hacer cambiar las cosas, ¿no? Primero porque, bueno, con Macri veamos, porque nos van a decir que somos destituyentes, entonces no, vamos despacio, entonces era el paro, poner la fecha. Después con Alberto Fernández, porque no, porque nuestro gobierno, pero tenemos muchas internas, así que esto. Entonces hace como 10 años que en la Argentina no hay acción colectiva. Está bien, la izquierda puede no tener la fuerza para tratar de superar eso, también es una cuestión que nos tenemos que evaluar. Pero si vos ves, por ejemplo, cómo llegamos al 2001, empezó en el 95, 96, Cutralcasos, Tartagal, paros generales, paro y medio, de todo, hasta la carpa blanca. Entonces,
Me parece que eso es, entonces lo que yo veo es que es menos una explosión y más una implosión y una acumulación de desesperanzas que no se pueden desahogar. Pasa en todos los países del mundo que es así, ¿no? O sea, ante partidos que se disputan una idea, digamos, un proyecto de neoliberalismo inclusivo o neoliberalismo excluyente, pero neoliberalismo al fin, y bueno, y un montón, muchos otros componentes que hacen a cómo se cambió la estructura de la sociedad, la estructura del mundo social del trabajo, la ideología del neoliberalismo, que no es solo una ideología de los de arriba, sino que también pregnó en el mundo popular. Bueno, todo eso que logró capitalizar Milei, pero al que yo veo como un producto, y termino con esto, con el tema relacionado al libro, de ese empate de esos momentos de crisis orgánica y de esos momentos en los que, tomando a Gramsci, que es el autor que yo tomo en ese libro, pueden emerger los fenómenos mórbidos, ¿no? Momentos de crisis entre representantes y representados, y yo veo a Milei más como expresión de esa crisis, con estos elementos que te planteaba antes, que como una resolución de esa crisis. Y creo que el correr del tiempo le va dando, lo va mostrando, ¿no? Si uno mira, dice, bueno, lo sigo apoyando porque todo lo anterior me tenía podrido, y no quiero saber nada, pero vas en los estudios de opinión cualquiera, vas a las cosas concretas, te dicen que están en contra de prácticamente todas las medidas o las orientaciones que toma Milei en términos de privatización, de vaciamiento de la educación pública, de salud pública, de trabajo. Todo eso concreto te dice, de flexibilización laboral, la mayoría de los estudios cualitativos te dicen, yo estoy en contra. Entonces me parece que pondría el eje en una de esas grandes diferencias, ¿no? De 2001 a hoy. Me parece muy interesante el hecho de que, bueno, también vos en el libro, en Hegemonía Imposible, citás bastante a Juan Dalmaso, que es un colega, un compañero tuyo, que él tiene un texto ya más teórico, sí, sobre Trotsky y sí. Gramsci. Por lo menos el que yo revisé creo que es el de Palgrave Macmillan, no me acuerdo el nombre entero. Y me gustaría que vos, que creo que conocés mucho más, yo nunca leía a Gramsci de primera mano, me gustaría entender cuál es el rescate que de alguna manera vos ves, porque básicamente el libro remite a eso, remite obviamente a Portantiero con lo del empate hegemónico, pero también remite, como decías, al propio Antonio Gramsci, cuál es la pertinencia y la diferencia con la manera en que otros lo toman también a Gramsci, porque hay varias interpretaciones. Sí, está. Los usos, como diera Portantiero, está lleno de usos de Gramsci de todo tipo y color, hasta la derecha. A mí me sorprende cómo lo toma la derecha y cómo lo toman los que comentan que así lo toma la derecha sin ninguna crítica, ¿no? Porque batalla cultural, eso es Gramsci. Yo no sé, nunca leí batalla cultural en Gramsci. O sea, no hay ningún lado en la que diga voy a dar una batalla cultural. Eso es una lectura sobre lecturas sobre lecturas. Que bueno, nada, era porque a ver, partamos de lo primordial. Era un militante político de la Tercera Internacional, un militante comunista que pensaba en términos de revolución. Primero, ¿no? De hecho, fue fundador del Partido Comunista Ruso y fue enviado a Rusia como parte de los delegados de la Tercera Internacional. Lo distintivo para mí es que en el momento de recomposición, después de que está el auge impulsado por la misma revolución rusa, la revolución alemana, hasta la revolución china, si se quiere, hay un momento de recomposición del capitalismo en el que el capitalismo y el Estado se transforman para contener de alguna manera futuras ofensivas revolucionarias, ¿no? Es la famosa cita de Gramsci en la cual dice Estado y sociedad civil idea, y la sociedad civil se vuelve más densa y el Estado se amplía para tratar sobre todo de contener una irrupción revolucionaria de las masas, para decirlo así clásicamente, ¿no? O sea, entonces Gramsci dice, en Oriente el Estado lo era todo y la sociedad civil nada, en Occidente la sociedad civil es mucho más densa, se llena de trincheras que son posibles de tomar para pensar en términos de poder revolucionario, como también de la sociedad para defenderse. Por la emergencia de las sociedades de masas. Fíjate, la idea está en todo. Están los teóricos que toma Milei, como Hayek, von Mises y los teóricos de la escuela austríaca,
que piensan el mismo problema, que dicen cómo se politizó la economía por culpa de intervención del Estado, por culpa de la presencia de las masas en la vida pública. Y nosotros tenemos que hacer un Estado fuerte para expulsar a las masas de la vida pública. Weber mismo, desde otra perspectiva un poco más reformista, si querés, en esa época todo el mundo está pensando lo mismo, ¿no? Cómo se complejizó la revolución en Occidente, que ya no es muy difícil que sea una irrupción y la toma del Palacio de Invierno más directa, y que tiene que haber muchas más mediaciones, y esto es lo que nosotros defendemos, lo que defiende Juan Dalmazo permanentemente, sin sacar nunca la idea de revolución, ¿no? Después, las otras interpretaciones que van desde el PC italiano, que fue el primero que tradujo o que publicó las obras de Gramsci, Togliatti, hasta Laclau, lo piensan lo fueron como diplomatizando a Gramsci, ¿no? Gramsci era el teórico que empezó a decir que la revolución era más difícil, al Gramsci es el teórico que te dice la revolución es casi imposible y solo tenemos que ocupar puestos en el Estado y en la trinchera, en la sociedad civil, para disputar mejor el reparto de la renta o la ideología o solo dar una pelea cultural, ¿no? Que es como la expresión más burda de Gramsci. Nosotros lo tomamos no tanto para disputarlo en ese terreno de ideología, sino para enriquecer nuestro propio pensamiento, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la sociedad argentina es una sociedad que es una fusión entre Oriente y Occidente, tiene sindicatos muy fuertes, tiene un Estado muy fuerte, es distinta a otras sociedades latinoamericanas, está en proceso de latinoamericanización, es una pregunta, pero sin embargo mantiene sindicatos fuertes, movimientos sociales fuertes. Entonces me parece que nos servía para pensar esa complejización de la sociedad de masas, sobre todo. Bueno, en Argentina tenemos el fenómeno peronista y lo tomamos básicamente para enriquecernos nosotros, ¿no? Muy interesante todo lo que estás contando, Fer.